En una época de gran incertidumbre y corrupción espiritual, surgió una voz que resonó como el trueno y ardió como el fuego. Era la voz de Elías, el profeta. Su vida fue un testimonio de valentía, fe y obediencia a Dios, siendo conocido por desafiar a reyes y enfrentar peligros que pocos se atreverían a enfrentar. Esta es la historia de Elías, el profeta que se atrevió a alzar la voz contra la injusticia y la idolatría, quien, a través de milagros, oraciones y coraje, cambió el rumbo de la historia de Israel. Elías era un hombre de Tisbe, una región desconocida, pero su corazón ardía por Dios. Desde joven, sintió un llamado divino a servir y a ser una voz que proclamara la verdad en medio de la oscuridad. Dios lo eligió para llevar un mensaje claro y fuerte: el pueblo debía volver a adorar al verdadero Dios y abandonar la idolatría. A Elías lo conocían como el profeta porque su vida estaba completamente dedicada a hablar las palabras de Dios, sin importar las consecuencias. En el reinado de Acab, el rey de Israel, la idolatría se había apoderado del pueblo. Influenciado por su esposa Jezabel, Acab había levantado altares a Baal, el dios falso. Pero Dios envió a Elías para advertirles. El profeta se presentó valientemente ante el rey y le anunció que no habría lluvia ni rocío en la tierra hasta que él lo ordenara, como señal del juicio divino. Esta declaración desafió la autoridad de los dioses paganos y puso en evidencia la falsedad de sus creencias. Después de su enfrentamiento con el rey, Dios instruyó a Elías a esconderse junto al arroyo de Kerit. Allí, Dios le proveyó comida enviando cuervos que le llevaban pan y carne cada día. Fue un tiempo de prueba para Elías, donde tuvo que confiar en Dios para sobrevivir y esperar el siguiente paso en su misión. Cuando el arroyo de Kerit se secó, Dios envió a Elías a Sarepta, donde conoció a una viuda que apenas tenía suficiente harina y aceite para preparar una última comida para ella y su hijo. Elías le pidió que le preparara a él primero un pequeño pan, prometiendo que el aceite y la harina no se acabarían hasta que volviera la lluvia. La viuda obedeció y, como resultado, su despensa nunca se vació, y hubo comida para todos hasta el fin de la sequía. Este milagro mostró cómo Dios provee en medio de la necesidad. Durante su estadía en la casa de la viuda, el hijo de ella enfermó y murió. Desconsolada, la mujer culpó a Elías, pensando que había traído juicio sobre su hogar. Pero Elías tomó al niño, lo llevó a la habitación y oró fervientemente a Dios. Entonces, el niño revivió, y este acto reafirmó el poder de Dios y la fe de Elías como un verdadero hombre de Dios. Dios instruyó a Elías a regresar a Israel, ya que estaba por llegar el momento de enfrentar directamente a los profetas de Baal y a Acab. Elías se reunió con Abdías, un servidor del rey que aún temía a Dios. A través de Abdías, Elías organizó un encuentro que marcaría uno de los episodios más impactantes de su vida. Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba pública en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Propuso que tanto él como los 450 profetas de Baal pidieran a sus dioses que enviaran fuego del cielo para consumir sus respectivos sacrificios. El Dios que respondiera sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron y se cortaron, pero nada sucedió. Cuando llegó el turno de Elías, él preparó el altar de Dios, colocó la ofrenda y pidió que se derramara agua, sobre todo, asegurando que el milagro sería innegable. Luego, Elías oró, y Dios envió un fuego que consumió el sacrificio, las piedras, el agua y hasta el polvo alrededor. Este poderoso acto demostró que Dios era el único y verdadero, y el pueblo se postró en adoración. Después de la demostración del poder de Dios, Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados. Este acto fue una purga necesaria para eliminar la influencia pagana que había corrompido al pueblo de Israel. Elías subió a la cima del monte y oró para que volviera a llover, ya que el tiempo de sequía estaba terminando. Envió a su siervo a observar el cielo hasta que, finalmente, apareció una pequeña nube en el horizonte. Poco después, una lluvia abundante cayó sobre la tierra, cumpliendo la promesa de Dios y marcando el fin de la sequía. A pesar de las demostraciones de poder de Dios, Jezabel se enfureció al enterarse de la derrota de los profetas de Baal.
juró matar a Elías, quien, temiendo por su vida, huyó al desierto. Agotado y desesperado, pidió a Dios que lo dejara morir. Dios no permitió que Elías se rindiera. Envió un ángel para darle comida y agua, fortaleciendo al profeta para que continuara su viaje. Elías caminó durante 40 días hasta llegar al monte Horeb, donde se refugió en una cueva. En el monte Horeb, Dios se reveló a Elías de una manera inesperada. Primero hubo un gran viento, luego un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, Dios habló a Elías a través de un suave susurro, enseñándole que a veces su presencia se manifiesta en formas sutiles y no en grandes demostraciones de poder. Dios le dio a Elías la misión de ungir a un sucesor, un joven llamado Eliseo. Elías encontró a Eliseo trabajando en el campo y le lanzó su manto, simbolizando la transferencia de la autoridad profética. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, mostrando así la continuación del legado del profeta. Finalmente, llegó el momento en que Dios llamó a Elías al cielo. Mientras caminaba con Eliseo, un carro de fuego tirado por caballos de fuego descendió y se llevó a Elías en un torbellino. Este evento demostró que el servicio fiel de Elías había sido recompensado, y dejó un legado eterno como un hombre de fe que nunca dejó de obedecer a Dios. La vida de Elías es un recordatorio de la valentía, la fe y la obediencia que se necesita para seguir el llamado de Dios, incluso cuando parece imposible. Él fue una voz en el desierto, un hombre que desafió a las autoridades y a las multitudes para mostrarles el camino de regreso a Dios. Su historia nos inspira a ser valientes en nuestras propias luchas y a confiar en que, con Dios, todo es posible.